Esa noche yo venía de jugar un partido de fútbol cuando a lo lejos vi que el tráfico se iba acumulando. Al mirar todas aquellas sirenas, pensé que se trataba de un retén de policías viales, pero cuando me fui acercando, me di cuenta que se trataba de un fuerte accidente. Yo era una persona muy morbosa, así que me detuve a un costado de la carretera para poder acercarme al accidente. De alguna manera pude estar muy cerca y entonces saqué mi teléfono y comencé a grabar video de aquella trágica escena. Justo estaba tratando de encontrar forma a aquel caos dentro de esa camioneta familiar, cuando logré ver de entre el montón de metal y cristales rotos el rostro de una niña pequeña. Entonces ella abrió los ojos y me miró mientras yo a su vez la miraba. Era como si me estuviera pidiendo ayuda. Yo me impresioné mucho y me di cuenta que la mirada se le iba perdiendo. Entonces un policía me empujó pidiéndome que me alejara de inmediato para no obstruir las tareas de rescate. Me empecé a preocupar bastante por esa pequeña y no pude despegarme de ese lugar hasta que después de horas lograron sacarla. Pero ya era muy tarde. La pequeña había fallecido antes de que pudieran rescatarla. Entonces yo me sentí muy mal, devastado por no haber podido hacer nada. Llegué a casa en estado de shock y no podía olvidar el rostro de la pequeña. Su mirada me seguía a donde quiera que fuera. La veía aún cerrando los ojos. Esa noche definitivamente me fue imposible conciliar el sueño, y a la mañana siguiente, yendo al trabajo, me seguía sintiendo abrumado. Busqué entre las noticias en espera de ver cómo es que había ocurrido ese accidente, y ahí estaba. Resulta que la tarde anterior la familia regresaba de la iglesia cuando el conductor de la camioneta perdió el control y ésta impactó con un árbol, haciendo que los viajeros quedaran prensados en el interior. Cuando yo transitaba por ahí, ya habían pasado aproximadamente 1 hora y media de los hechos. Entonces, apenas salía yo del estado de estupor en el que me encontraba, cuando recordé de repente que yo había grabado un video. En aquel se veía la niña. De la impresión lo había olvidado. Estuve algunos minutos pensando si era prudente mirar el video. Sin embargo, el morbo y la impresión de haber visto a aquella pequeña la tarde anterior me hicieron reproducirlo, y la pequeña en todo momento tenía sus ojos cerrados, como si ya no contara con vida. Pero entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Yo estoy seguro de que ella me miraba desde adentro del vehículo accidentado. Si antes de ver el video yo me encontraba consternado, ahora me sentía más atemorizado, porque además de tener que lidiar con la impresión del accidente mismo, ahora estaba desconcertado por lo que acababa de ver en el video. Esa noche llegué a casa después de una larga jornada de trabajo, y hasta ese momento no le había contado nada a mi familia. Mientras cenábamos, mi esposa me comentó que me veía algo raro. ¿Qué tienes, Pablo? Desde ayer te noto muy ausente. Andas como pensativo y se me hace muy raro. Tú normalmente eres muy alegre y haces bromas de todo, pero ahora te noto muy callado. No es nada, solamente que se me han juntado varios pendientes y estoy viendo cómo solucionarlos, pero espero que ya mañana se me pase. Todos nos fuimos a dormir, pero yo nuevamente no podía conciliar el sueño. Después de levantarme a tomar un té relajante, por fin ya entrada la noche, pude quedarme dormido. Creo que apenas se habían pasado unos minutos cuando escuché que mi esposa daba un grito muy fuerte.
Resulta que a mitad de su sueño despertó repentinamente y miró la figura de una niña que estaba parada a pie de la cama, así que la impresión la hizo gritar mientras me despertaba. Me dijo que la niña nos estaba mirando fijamente y se encontraba cubierta de sangre. Tal y como la describió, me hizo pensar que se trataba de la pequeña víctima del accidente que había grabado yo un día antes. Sin embargo, ante el temor a la aparición y a la reacción que pudiera tener mi esposa, continué guardando mi secreto, así que traté de tranquilizarla un poco. Mi amor, ¿no crees que hayas tenido una pesadilla? Tal vez estabas muy exaltada al despertar y pensaste que la viste, pero tal vez estabas soñando aún. Después de decirle eso me sentí con otro peso encima, porque no sabía cuánto tiempo más iba a estar cargando con ese secreto, y sabía que tarde o temprano le tendría que contar lo que vi y grabé en mi teléfono. Me tenía muy impresionado cómo es que aquel fantasma había podido llegar a mi casa con el simple hecho de haber estado yo esa noche en la escena del accidente. Recuerdo haber escuchado alguna vez que si visitamos algún lugar donde se manifiestan entes, podrían pegarse a nosotros. Esa noche al regresar del trabajo decidí hablar con mi esposa. Sabes, amor, tengo algo que contarte. El domingo que regresaba de mi partido de fútbol, a la altura del puente, miré un accidente. Decidí detenerme a ver y ya estando cerca, tuve la oportunidad de grabar con mi teléfono a la camioneta accidentada y sin planearlo, grabé al cuerpo de una niña. Entonces, dudando si mostrarle el video a mi esposa, fue ella misma quien me pidió que lo reprodujera para verlo. No puedo creerlo. Es la niña que vi parada anoche frente a la cama. ¿Qué hiciste, Pablo? ¿Por qué la trajiste aquí? Yo no hice nada. Bueno, sí, grabar el video, pero es todo. Aunque fue muy extraño cuando me di cuenta de que el cuerpo estaba ahí prensado. Ella me miraba como queriendo decirme algo y su mirada se me quedó clavada. No puedo olvidarla. Sin embargo, cuando miro el video, ella tiene los ojos cerrados. No logro explicármelo, o no quiero pensar que fue su espíritu quien se manifestó mirándome directa y profundamente. Hasta ese momento mis hijos no tenían conocimiento de lo que yo estaba pasando. Mi hijo el mayor tiene 12 años y la menor tiene apenas 10. Al día siguiente, cuando regresaron en el transporte de la escuela, su mamá ya les tenía la comida lista. Les pidió que se acercaran a la mesa, pero mi hija le comentó que no tenía hambre y le pidió permiso de irse a dormir a su recámara. Así, cuando llegué de mi trabajo, mi esposa me comentó que la niña se estaba enfermando. Decidimos llevarle leche a la habitación y logramos que comiera algo antes de dormir. Al día siguiente, la niña parecía estar mejor y fue de nuevo a la escuela. Alrededor de las 11 de la mañana, mi esposa recibió una llamada. Le informaron de la escuela que la niña había hecho del baño y que necesitaba llevarle urgentemente un cambio de ropa o pasar a recogerla. Nos percatamos en un par de días que la niña había empezado a actuar algo extraña. Contrario a lo que ella era anteriormente, ahora se manifestaba distraída, además comía muy poco y casi no dormía. Cada vez se concentraba menos al hacer sus tareas, o definitivamente era imposible lograr que las terminara. En una consulta médica, el doctor nos comentó que podría tratarse de una crisis por el crecimiento, pero que todo se veía normal, salvo las evidentes consecuencias de la mala alimentación que estaba sufriendo últimamente.
El tratamiento a seguir fue a base de vitaminas y una dieta que se intentaba seguir al pie de la letra. Pero aunque nuestros esfuerzos fueron bastantes, la niña no parecía mejorar. Por las noches despertaba gritando que ya no quería sentirse así. Llegó un momento en el que no podíamos ya dejarla dormir en su habitación, así que llevamos su pequeña cama hacia la nuestra para poder cuidarla. Algunas noches decía sentir un calor insoportable. Le dábamos otros medicamentos que le recetó el doctor, pero poco parecían ayudar. Yo no dejaba de sentirme culpable, porque en el fondo algo me decía que todo eso que le estaba pasando a mi hija estaba relacionado con el espíritu de aquella niña que había llevado yo a la casa. Así que a escondidas de mi esposa fui a hablar con una señora que es curandera. Mi hermano me había platicado tiempo atrás que esa señora le había ayudado a librarse de ese mal que le habían echado. Por otra parte, mi esposa decidió buscar ayuda con la psicóloga del instituto donde estudia la niña. Buenas tardes, licenciada. Vengo a pedir su apoyo con una situación que hemos estado teniendo con nuestra hija. Ella es Alejandra, va en 5º grado y nos está preocupando mucho por cómo ha estado evolucionando en los últimos días. Ella era una niña normal, pero ha estado actuando muy rara y casi no quiere comer. Los médicos ya le dieron tratamiento y una dieta, pero ha ido teniendo más síntomas físicos y algunos cambios mentales. Está como ausente, como si su mente se hubiera estado perdiendo. La psicóloga miró fijamente a mi esposa. Después de mirar a la niña, le hizo algunas preguntas a ella. Señora, tal vez no sea la respuesta que usted haya estado esperando obtener de mí, una profesional de la salud mental, pero espero que tome mi pregunta de la manera más abierta posible. Con toda la pena del mundo le voy a preguntar algo, pero necesito que sea a solas. Entonces llevó a la niña a su salón, mientras mi esposa esperaba en la oficina. Después de un par de minutos, regresó y cerró la puerta, para por fin preguntarle fría y directamente: Señora, ¿usted cree en posesiones o cosas relacionadas con los espíritus y demonios? Es decir, cosas paranormales en general. Es que por lo que veo en su hija, y aunque yo no soy una experta en el tema, ni mucho menos, tiene todas las particularidades que mencionan que tienen las víctimas de una posesión. Tan solo ver su semblante y su comportamiento, todo en conjunto me remonta a ese tipo de casos. Sin que mi esposa supiera aún que yo había ido a ver a la curandera, dada la respuesta que había obtenido por parte de la psicóloga, estábamos llegando cada uno por nuestra cuenta a la misma conclusión, de que debía haber alguna posibilidad de que se tratara de una posesión. Esa misma tarde, al estar en la casa, platicamos acerca de qué podríamos hacer y le comenté lo que estaba yo pensando de acudir a la curandera que tiempo atrás ayudó a mi hermano. A su vez, ella me mencionó que lo había estado platicando con la psicóloga de la escuela. Entonces llegamos a la misma conclusión. No queríamos utilizar la palabra, pero creíamos que nuestra hija necesitaba un exorcismo. Antes de dormir esa noche, mis sospechas fueron confirmadas. Cuando llevé a la niña al baño para que se lavara los dientes, entonces, al tenerla frente al espejo, miré cómo en el reflejo mi hija se veía con otros rasgos faciales. Era como si en su lugar estuviera mirando a aquella niña del accidente. Tenía la misma mirada que recuerdo de aquella noche.
Al día siguiente fuimos con aquella señora curandera con la esperanza de que pudiera ayudarnos. Al llegar al domicilio donde ella realizaba esos trabajos, nos recibió y le comenté que tiempo atrás ella había ayudado a mi hermano, así que íbamos con la esperanza de que se pudiera hacer algo para terminar con lo que estaba ocurriendo. Después de ver a nuestra hija, nos comentó que sentía una energía muy negativa, pero diferente a lo que percibía cuando se trataba de un mal de ojo o de una persona que traía un susto o un trabajo de algún tipo como los que ella acostumbraba a curar. Así que nos pidió que regresáramos al domicilio y se comprometió a ir con nosotros más tarde ese mismo día. Ya entrada la tarde en casa, nosotros estábamos desesperados porque nuestra hija cada vez se veía peor. Incluso empezaban a pasar cosas más extrañas con su voz. Esta cambiaba repentinamente y nos decía cosas muy crudas. Me llamó infiel. Hace algún tiempo, durante uno de mis partidos de fútbol, conocí a la hermana de un compañero del equipo. Entonces empezamos a salir a tomar algo después de cada partido. Mi esposa, al escuchar esto, me preguntó que de qué trataba todo. No tuve más opción que contarle la verdad. Y en ese momento mi cabeza estaba hecha trizas, porque ahora estaba lidiando con dos problemas que yo mismo había ocasionado. Pero ¿cómo pudo la niña saber eso si era un secreto que yo tenía bien guardado? Casi por la noche llegó la curandera, y antes de que pudiera entrar a la habitación donde estaba nuestra hija, la puerta fue azotada fuertemente, como si hubiera llegado una ráfaga de aire. El movimiento repentino de la puerta logró golpear a la curandera, de tal manera que terminó por confirmar nuestras sospechas. Creo que no podré ayudarles en esta ocasión. Esto es lo que yo quería comprobar. No se trata de un susto ni de un mal de ojo. Lo que su hija tiene es una posesión demoníaca. Y para esto, solamente acudiendo a alguna iglesia podrían tener ayuda. Díganme, ¿ustedes son devotos de alguna religión? Espere, antes de que continúe con eso, debo contarle algo que ocurrió. Entonces le mostré el video que días atrás yo había grabado. Le platiqué el tema del accidente que presencié. La curandera guardó silencio por un momento y comenzó a hablar como si le hubiera llegado una luz que le iluminaba, un camino que debería seguir. Pidió que le comentara más detalles del accidente. Entonces recordé la noticia de un día después. Había una sobreviviente. Se trataba de la madre de la niña. Con los datos que pudimos recabar de varias noticias, logramos localizar a la mamá. No fue fácil, pero al final llegamos al domicilio. De manera muy respetuosa, traté de explicarle a la señora lo que aquella tarde yo hice y que estaba muy arrepentido, porque debido a eso mi hija estaba padeciendo ese mal. La señora nos contó lo siguiente. Esa noche regresábamos de la iglesia de una sesión que habíamos tenido con el padre. Nuestra hija estaba teniendo comportamientos muy extraños y todo parecía indicar que se trataba de la posesión de algún demonio. La estábamos llevando a una iglesia que se encuentra fuera de la ciudad, dentro de un seminario. Cuando regresábamos, la niña se empezó a poner muy agresiva. Nos empezó a decir cosas muy fuertes. Le dijo a mi esposo que era un homosexual reprimido. Él, de la impresión, perdió el control del volante. Fue entonces cuando ocurrió la desgracia. Las cosas no tenían por qué haber terminado de esa manera. Le pedimos de favor a la señora que nos dijera dónde estaba exactamente el lugar al que estaban acudiendo,
para nosotros también poder ir en busca de una solución. Y así fue. Ella nos quiso ayudar y nos proporcionó toda la información que necesitábamos. Según la explicación que nos ha estado dando el sacerdote que nos ayuda con el exorcismo, el demonio vio la oportunidad de, por medio de las imágenes que yo estaba grabando con mi teléfono, de colgarse conmigo, y ya estando en el hogar, buscó a la persona más vulnerable para poseer su ser. Lamentablemente, esa persona es mi pequeña hija. En este momento, nos encontramos aún en la mitad de la lucha. Estamos tratando de salvar a nuestra familia, pero sobre todo, de recuperar a mi hija tal y como era antes de que yo llevara a ese demonio a casa. Espero que muy pronto podamos terminar con toda esta pesadilla que continúa. Este relato está basado en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Esto fue Historias de Terror Reales.